¿Por qué crees que la derecha y la izquierda son importantes cuando se trata de auriculares? El sonido se mueve muy lentamente. El eco es un buen ejemplo. Grita hacia un edificio alejado y escucharás tu voz rebotando hacia ti con un ligero retraso. Los sonidos se mueven lo suficientemente lento para que el cerebro pueda detectar la diferencia de tiempo entre los ruidos que llegan a tus oídos derecho e izquierdo, incluso si la diferencia es mínima, como 10 microsegundos. Esto se conoce como diferencia horaria interaural. Si tu amigo habla a tu derecha, tu cerebro sabe que el sonido proviene de ese lado porque el mismo ruido tarda un poco más en llegar a tu oído izquierdo. Debido a esto, la música estéreo da la ilusión de que el sonido proviene de diferentes direcciones, y los auriculares aumentan esa ilusión al llevar la música directamente a tus oídos. Si tus auriculares están invertidos, los sonidos del frente sonarán como si vinieran de atrás y viceversa. No notarás una gran diferencia con el audio mono, pero con el sonido estéreo es al revés. Ver películas es un poco desconcertante. ¿Te has preguntado cómo funciona la carga inalámbrica? Los electrones son bastante inteligentes. Si los empujas a lo largo de un cable, obtienes electricidad. Al enrollar ese cable se obtiene un campo magnético. Así es como los motores eléctricos obtienen empuje. La energía se induce en una bobina cuando la colocas cerca de otra con un núcleo de hierro compartido para dirigir el magnetismo, y así es como los transformadores cambian los voltajes. Supón que envías electrones a través de la bobina y colocas otra bobina un poco más lejos. En ese caso, puedes colocar el emisor en una plataforma de carga, mientras que la antena receptora está en el teléfono. Tu celular solo necesita estar dentro del alcance para que funcione. Hay un lugar donde puedes bucear entre dos continentes. Es Silfra, cerca de Islandia. Hay una grieta formada entre dos continentes debido a dos placas tectónicas que se separan constantemente. Es una maravilla geológica y un lugar popular que muchos buceadores de aventuras ponen en sus listas de deseos. En algunos sitios el espacio es tan estrecho que puedes tocar Europa y América del Norte a la vez. Las jirafas en realidad no duermen solo media hora. Ese es un mito que mucha gente todavía cree. En realidad, pasan cerca de 4 horas y media durmiendo, algo que no es tan inusual para los animales más activos durante el día. Además, las jirafas normalmente duermen por periodos más cortos, cerca de 11 minutos cada vez. ¿Cómo es que las sobras de pizza tienen tan buen sabor? Solo una noche en el refrigerador puede darle a la pizza un sabor increíble. Mantiene la estructura cuando ya no hace calor. La capa de tomate no permite que la grasa de queso se filtre a la base de la masa, y la temperatura de los alimentos que comemos también afecta nuestra percepción del gusto. La comida fría tiene sabores menos intensos en general. Tenemos canales sensibles al calor en nuestros receptores de sabor amargo y dulce. Y si la temperatura está entre 15 y 35 grados Celsius, se abren de par en par, lo que provoca una reacción en cadena y envía señales fuertes a nuestro cerebro. Y si las temperaturas son más bajas, estos canales apenas se abrirán, lo que significa que las señales también se debilitarán. La temperatura no afecta a los receptores de sabor agrio y salado, por lo que la pizza fría puede parecer más salada y sabrosa. Y una más para los amantes de la comida. ¿Sabías que un par de estudios han confirmado que los sándwiches triangulares saben mejor que los de forma rectangular? Parece que los triangulares tienen más relleno de sándwich por bocado. Un sándwich triangular tiene dos esquinas de 45 grados. De esta manera puedes morder más hacia el medio en solo 2 mordiscos, y el centro a menudo contiene más relleno. Y justo después de eso hay un tercer bocado ideal, sin corteza, ya que cubre el espacio que queda en el medio. Esto me dio hambre. Los zapatos diseñados a finales del siglo XIV y principios del XV podían tener hasta 0,6 metros de largo. La gente solía usar calzados puntiagudos, especialmente en el siglo XII. Y un par de siglos más tarde siguieron siendo populares, pero se hicieron más largos. Los fabricantes llenaban las puntas de estos zapatos con pelo, musgo, lana y hasta hierba. Un colmillo de narval no es un colmillo, sino un diente, de adentro hacia afuera. Estas criaturas están en la categoría de las ballenas, y a diferencia de la mayoría de las otras ballenas, tienen un gran colmillo, o mejor dicho, un gran diente, que es casi como un tipo de piel porque tiene muchas terminaciones nerviosas sensoriales. El viento en Marte es audible, lo que significa que puedes escucharlo. Con sensores en el módulo de aterrizaje InSight de la NASA en la superficie marciana, los investigadores obtuvieron los primeros sonidos registrados de vientos en Marte a través de vibraciones. Pero a pesar de que el sonido de los vientos marcianos está en un decibelio dentro del rango humano, aún necesitarías la ayuda de unos auriculares con unos buenos graves para escucharlo.
El récord mundial de aguantar la respiración por más tiempo bajo el agua es de unos 24 minutos. Sin entrenamiento, un ser humano promedio probablemente podría permanecer cerca de 90 segundos bajo el agua antes de salir a respirar. Pero en 2016, el buceador libre profesional Alex Segura Vendrell logró establecer este increíble récord de aguantar la respiración. ¿Y sabías que las mariposas no prueban su comida como nosotros, sino con las patas? Cuando una mariposa llega a una planta donde quiere comer, usa los sensores en sus patas para saber si la planta en la que está parada es comestible. Y los receptores que tienen en sus patas son 200 veces más fuertes que nuestras papilas gustativas. De la misma manera que usamos las huellas dactilares, ¿puedes identificar a los leones a través de sus patrones de bigotes? Todas las personas tienen huellas dactilares únicas y los leones poseen un patrón de bigotes que es exclusivo para cada uno. Si no estás seguro de si los huevos en tu refrigerador están viejos o frescos, solo llena un recipiente con agua y colócalos dentro. Si flotan, están viejos. Y si se hunden, tienes huevos frescos que están listos para el desayuno. Aunque mucha gente todavía lo cree, cuando tocas el ala de una mariposa, el animal no pierde su capacidad de volar. No te estoy diciendo que vayas a hacerlo, pero si lo haces accidentalmente, la mariposa seguirá estando bien. Hay escamas en sus alas. Si las tocas, algunas de ellas podrían desprenderse, pero eso sucede naturalmente cuando rozan algo con sus alas. Esto puede ayudarlas en situaciones difíciles, por ejemplo cuando intentan escapar de una telaraña. Dos partes del cuerpo humano no tienen vasos sanguíneos, el cartílago y la córnea. La córnea cubre la pupila y algunas otras partes de tu ojo. ¿Por qué nuestra piel se arruga después de un tiempo en el agua? Por ejemplo, después de pasar 5 o 10 minutos en la bañera, puedes notar que se forman pequeñas arrugas en tus pies y manos. Esta es la forma en que nuestro cuerpo se sostiene en condiciones resbaladizas. Y lo interesante es que nuestra piel se arruga de manera similar a la forma que tienen los sistemas de drenaje de los ríos. Aunque algunos dueños de gatos esperan algo diferente, la mayoría de las veces los felinos no responden cuando escuchan su nombre. Y no porque no lo reconozcan, sino porque no tienen ganas de responder. Estas criaturas astutas en su mayoría hacen lo que se les antoja en cada momento, por lo que dejarán de ignorarte cuando crean que deben hacerlo. Y hablando de nuestras lindas mascotas ronroneantes, ¿por qué crees que muchos gatos domésticos tienen patas blancas? Durante el proceso de su domesticación, que comenzó hace unos 10.000 años, las personas criaron a los gatos más mansos para obtener animales más amigables. Y una de las consecuencias de eso son los destellos blancos en las patas. Las nubes se ven esponjosas y ligeras, pero en realidad son muy pesadas. Una promedio, esa hermosa nube blanca que puedes ver en un día soleado, tiene un peso increíble de 500,000 kilos. Bien, la música puede ayudarte a mantener a raya a los molestos mosquitos, aunque no todos los géneros. Según un estudio publicado en 2019 en la revista científica Acta Tropica, la música electrónica podría ahuyentar a los insectos. Esto se debe a que combina frecuencias altas y bajas. Además suele ser bastante ruidosa y tiene tonos crecientes a lo largo de una canción. Así que imagina que estás en un cuarto oscuro sin luz alguna y que pasas un par de minutos ahí con los ojos cerrados. ¿Qué esperas ver cuando los abras? ¿Oscuridad total? Aquí hay una sorpresa para ti. Lo que verás, de hecho, será una especie de sombra gris oscura. Y lo más curioso es que este tono tiene un nombre. Eigengrau, en alemán, significa gris intrínseco. Ahora bien, espero que nunca te ocurra, pero si pierdes una uña por completo, tardará bastante en volver a crecer. Incluso se han hecho investigaciones al respecto, las cuales han establecido que para una uña de la mano, se necesitan unos 6 meses para que crezca desde la base hasta la punta. En el caso de las uñas de los pies, puede tardar hasta 1 año. Aunque no crecen igual de rápido en ambas manos, en la dominante y en los dedos más grandes, tienden a crecer más rápido. Además suelen tener una especie de aumento de crecimiento durante el día y la temporada de verano. Hay un material muy fuerte escondido en tu cuerpo. Especialistas dicen que el hueso humano es, de hecho, más fuerte que el acero y el concreto. Si se mide gramo por gramo, claro. Eso significa que una pulgada cúbica de hueso puede soportar técnicamente una carga de 8.618 kilogramos, que es más o menos el peso de 5 camionetas estándar. Teniendo esto en cuenta, tus huesos son 4 veces más fuertes que el concreto. Y hablando de cosas en las que el cuerpo humano es muy bueno, como entregar 4 entradas al mismo tiempo en un restaurante, cuando tu cerebro envía información a través de los nervios, lo hace mediante un proceso que puede ser tan rápido como 322 kilómetros por hora. Y es sorprendente,
Pero el material natural más duro en todo nuestro planeta se encuentra en una criatura muy pequeña. Se llama caracol marino y sus dientes pueden soportar más presión que la que se necesita para transformar el carbono en diamantes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la barra espaciadora es tan ancha? Fue diseñada así para que puedas introducir fácilmente espacios entre palabras mientras escribes con el pulgar de cualquier mano. Esa es también la razón por la que está situada en la fila más baja de cada teclado. Hablando de escribir, esos puntitos que se ven en las letras J e I cuando se escriben en minúsculas también tienen un nombre particular en inglés. Se llaman tildes, y lo más probable es que sea una combinación de las palabras tiny y little. Cuando visites un museo de historia natural, lo más probable es que creas que los dinosaurios estaban emparentados con los lagartos, pero tienen más en común con las aves que con los reptiles. Investigadores de la Universidad de Harvard incluso confirmaron en 2008 que el famoso T-Rex comparte más información genética con las gallinas que con los caimanes. Y pensabas que tú tenías parientes raros. Hay una ciudad con el nombre de Rome o Roma en todos los continentes del planeta. Bueno, sin contar la Antártida. Pero esta es solo hielo y nieve de todas formas. Siempre que compras un par de zapatos a medida o necesitas que te midan los pies en una tienda, el vendedor lo hace con una herramienta metálica de aspecto curioso. Se llama dispositivo Brannock. Un hombre llamado Charles Brannock lo inventó y patentó en 1926. La Brannock Device Company sigue fabricándolos hasta hoy. Y dejando de lado la precisión, sé que cada uno de los míos mide un pie de largo. Muchos perros no ladran. De acuerdo, algunos de razas más pequeñas tienen ladridos más agudos y los más grandes tienen aullidos más profundos y gruñidos bajos. Pero el Basenji no ladra para nada, aunque no es silencioso. Se comunica a través de sonidos similares a una risita o a un canto tirolés. ¡Qué gran nombre para un perro! ¿Sabías que la Antártida es el mayor territorio no reclamado de nuestro planeta? Según un documento llamado Sistema del Tratado Antártico, está gobernado por países como Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido. Sin embargo, este pedazo de tierra con condiciones meteorológicas extremas solo se puede usar para un montón de ciencia. En el planeta Tierra se producen cerca de 2000 tormentas eléctricas en cualquier momento. Claro, algunas zonas experimentan un clima extremo con mayor frecuencia. El Laboratorio Nacional de Tormentas Severas ha calculado este promedio. Según ellos, hay miles de tormentas que ocurren todo el tiempo. Sin embargo, anualmente se producen cerca de 16 millones en todo el mundo. En algún momento, una letra fue eliminada por completo del alfabeto. ¿Lo oíste bien? Cerca del año 300 a.C., un censor romano llamado Apio Claudio, el Ciego, eliminó la Z porque pensó que la gente no la usaba mucho. Durante los siguientes 200 años, esta letra no estuvo en el alfabeto. Parece más bien el tema de una película de ciencia ficción, pero hay una criatura en la Tierra con ojos por todo el cuerpo. Se llama cangrejo herradura y tiene un total de 10, incluso cerca de la boca y en la cola. Y si alguna vez has pensado en ser piloto, hay un lenguaje secreto que debes aprender. Se llama inglés aeronáutico y se compone de 300 palabras que los miembros de alto nivel de la tripulación deben conocer sin importar dónde estén o cuál sea su lengua materna. Es crucial para que las personas que coordinan el tráfico aéreo puedan comunicarse y entenderse. Sí, eso sería útil. ¿Sabías que hay edificios tan enormes que han acabado teniendo su propio código postal? Es el caso del Empire State Building. Este, que alberga tantos negocios, tiene su propio código postal, 10118, aunque esté en el área del 10001. Puede que los perros no tengan huellas dactilares únicas como los humanos, pero sí tienen su propio equivalente, su nariz. La máquina olfateadora de Tucán tiene un patrón único, similar al de una huella dactilar humana. A un perro viejo no se le pueden enseñar trucos nuevos, pero sí se le puede reconocer por su nariz. Y los aguacates son una de las únicas frutas que no maduran mientras están en el árbol. Hay que arrancarlos antes de que alcancen esa textura cremosa que todos buscamos para el guacamole. Una cuarta parte de todos los productos de una panadería promedio tienen ingredientes que provienen del maíz. Si eso parece mucho, piénsalo. Esas crujientes papas fritas y los nuggets de pollo obtienen su textura única de la fibra del maíz. Por no mencionar que la mayoría de los refrescos contienen jarabe de maíz, así que tiene sentido, ¿no? Oye, ¿no sería genial tener el superpoder de estar en dos lugares al mismo tiempo? Yo elegiría la playa.
Bueno, puede que eso no sea posible todavía, pero hay un edificio en Chicago desde el que puedes ver 4 estados diferentes en un día claro. Se llama la Torre Willis y desde su plataforma de 412 metros de altura podrás ver Illinois, por supuesto, Indiana, Wisconsin y Michigan. Al parecer, las medallas de oro olímpicas no son todas de oro. Si eres más del tipo atleta y sueñas con una de estas, debes saber que hoy en día son de plata en un 92,5%. Aunque están chapadas con al menos 6 gramos de oro. Estas medallas olímpicas solían ser de oro puro, pero la última vez que un atleta recibió una de ellas fue en 1912. ¿Todavía te interesan los deportes? No quería arruinarlo. Si te gusta la natación o en general eres un fanático del agua, el estado de Michigan es el lugar perfecto para ti si planeas mudarte. En cualquier momento, allí nunca estarás a más de 10 kilómetros de una masa de agua. Es más, también estarás a menos de 137 kilómetros de cualquiera de los grandes lagos. Uno de los pasatiempos más populares hoy en día, las películas en 3D, se remonta en realidad al 27 de septiembre de 1922. Fue entonces cuando se estrenó la primera cinta de este tipo. Se llamaba The Power of Love, y el afortunado público la estaba viendo en el Ambassador Theater de Los Ángeles. ¿Se ve tan real? Es el desayuno y rompes un huevo cocido. Descubres que está verde. Tiene un aspecto asqueroso. Parece que lo cocinaste demasiado tiempo. Esto se debe a la fina capa de azufre de la clara y al hierro de la yema. Aunque la mezcla de estas sustancias químicas es negra, es una capa tan fina que al mezclarse con la yema amarilla se vuelve verde. Pero no hay que temer a estos extraños huevos verdes, son completamente seguros de comer. Al prepararse para una foto sería raro decir otra cosa que no sea whisky para conseguir esa sonrisa perfecta. Pero en el mundo angloparlante del siglo XIX todo era diferente. Los fotógrafos pedían a sus retratados que dijeran prune o ciruela pasa en español. La razón era obtener esa expresión delgada y de pato. Se consideraba una forma correcta de presentar una fotografía. La fresa ni siquiera es considerada una baya y es más bien un fruto falso. Además es identificada como un fruto múltiple. Creemos que esas cositas marrones o blancas son semillas, pero de hecho son frutos individuales adheridos a su pulpa. Aunque, ¿cómo empezó este error en primer lugar? Bueno, la confusión comenzó hace cientos de años. Sin embargo, esto fue mucho antes de que existieran botánicos que ayudaran a aclarar este error. Las películas de ciencia ficción se inspiran a menudo en la exploración espacial de la vida real. Pero hay algo que la NASA puso en práctica después de ver una cinta de ciencia ficción. Una producción de 1929. Freud Mon introdujo una cuenta atrás que creaba expectación. La NASA la encontró útil y empezó a usarla en 1969. No solo es un momento emocionante, sino que también tiene una utilidad práctica. Ayuda al enorme equipo que está detrás de cada lanzamiento a asegurarse de que está perfectamente sincronizado hasta el último segundo. Esto podría cambiar tu apetito la próxima vez que veas una jugosa manzana. Las manzanas brillantes del súper, que se recogen entre agosto y noviembre, se cubren de cera caliente. Se secan al aire libre y se almacenan en frío. Antes de llegar al supermercado con un aspecto fresco, han estado almacenadas entre 6 y 12 meses. Apuesto a que no lo puedes hacer. Intenta tararear mientras cierras la nariz. No sale ningún ruido, ¿verdad? Sin una salida de aire es físicamente imposible hacer ruido. Y el parque nacional más grande del mundo, ubicado en Groenlandia, cubre la asombrosa cifra de 970.000 kilómetros cuadrados, el doble del tamaño de California. Pero aunque es enorme, solo hay 40 residentes permanentes en esta zona descomunal, lo que la convierte en uno de los lugares más aislados del planeta. ¿Problemas con el mal aliento? El chicle es de las opciones típicas, pero hay otras igual de buenas. El pepino es una gran solución natural y más eficaz. Al igual que el chicle, ayuda a estimular la producción de saliva. Pero lo que lo diferencia de otros eliminadores de mal olor es su contenido de agua. Al limpiar los trozos de comida no deseados que aún queden, también ayuda a evitar la sequedad de la boca, que es la causante de los olores. Se podría pensar que la Z fue la última letra agregada al alfabeto, pero en realidad fue la J. Hace mucho tiempo, en 1524, un gramático italiano quiso identificar una forma de separar la I y la J. Juntas eran una vocal, y la J se usaba entonces como una consonante que sonaba como la Y. No fue hasta 1633 cuando un libro de gramática inglesa explicó el uso correcto de la J y se introdujo en el alfabeto de la forma en que la usamos hoy.
En 1901 se inventó la primera aspiradora del tamaño de una autocaravana y se necesitaban 4 personas para manejarla. El motor de gasolina usado para suministrar energía también requería un caballo para que lo moviera. Y supongo que al final se usaba sobre todo para limpiar los desechos del caballo. No mucho tiempo después se encontraron modos más fáciles de limpiar la casa, y en 1910 se inventó la primera aspiradora de mano. Si te han dicho que sudas como un cerdo, no tienes por qué ofenderte. De hecho, más bien es un cumplido, ya que los puercos no sudan. Todos los cerdos nacen sin glándulas sudoríparas, y la única forma de refrescarse que tienen es encontrar un buen charco o más bien algo de lodo. Los paraguas se inventaron hace unos 4000 años, y solo era aceptable por la sociedad que los usaran las mujeres. Su propósito original era evitar que el sol entrara en los ojos, y como accesorio de moda. No fue hasta mediados del siglo XVIII cuando se permitió a los hombres usarlos y se creó la versión moderna y resistente al agua que usamos hoy en día. Y lo más importante, el primer paraguas para perros se inventó en 1965. Los dentistas pueden ser muy estrictos con los dulces que comes. Por eso te sorprendería saber que un dentista inventó el algodón de azúcar. John C. Wharton, dentista y dulcero, quería dar a sus clientes un regalo después de cada visita. Quizá les daba este deleite para asegurarse de que volvieran más a menudo. Y si en teoría pudiéramos construir una autopista al espacio sideral y pudiéramos ajustar los efectos de la gravedad, solo tardaríamos 1 hora en llegar al espacio si manejáramos a 100 kilómetros por hora. ¡Hagámoslo realidad, Elon Musk! ¿Cuánto puede pesar una nube? Podrías pensar que no pesa demasiado, ya que flota fácilmente en el cielo. Pero podría pesar hasta 450.000 kilogramos. Esa enorme nube es capaz de flotar sobre ti porque el aire es más ligero allá arriba y menos denso que el aire seco de abajo. Puedes ver el mismo efecto cuando observas aceite flotando en el agua. ¿Crees que bostezas porque estás aburrido o cansado? Pues es un mito. Bostezas más a menudo a última hora del día, pero es solo tu cuerpo ayudándote a mantenerte alerta. Al inhalar aire fresco y estirar los músculos, se enfría el flujo hacia el cerebro. Los investigadores identificaron el tamaño del cerebro de diferentes especies de animales en función de sus bostezos. Cuanto más grande es el cerebro, más largo es el bostezo. Así que, ¿cuánto tiempo bostezas? Jugar a los videojuegos con regularidad aumenta la materia gris en el cerebro, para información de todos ustedes que sean jugadores. Esto ayuda a potenciar la conectividad cerebral a través del control muscular, los recuerdos, la percepción y la navegación espacial. Un experimento realizado en un centro médico de Nueva York descubrió que los cirujanos que jugaban por 3 horas cometían un 37% menos de errores y actuaban un 27% más rápido que otros médicos que no jugaban. Oye, ¿alguna vez has querido ser un poco más alto? Pues ponte las botas espaciales, ya que el cuerpo humano puede crecer hasta un 3% más en el espacio. Mientras vivimos en la Tierra, nuestra columna vertebral está comprimida por la gravedad, pero en gravedad cero la descompresión permite que los discos vertebrales se expandan, permitiendo que la columna se alargue. Las vacas no tienen el sueño amor completo mientras están de pie, pero pueden tomar una ligera siesta. Se trata de una característica evolutiva que ayudó a sus antepasados a evitar a los depredadores. Se quedan paradas durante la siesta por si necesitan escapar rápidamente, pero tienen el sueño amor completo solamente si están acostadas. Solo necesitan 4 horas de sueño para tener energía plena para el día siguiente. Las mujeres tienen más papilas gustativas que los hombres y el 35% de ellas se consideran supercatadoras, mientras que solo el 15% de los hombres lo son. No es de extrañar que haya más mujeres que prefieran la piña en la pizza. Ahora bien, no te alteres si no estás de acuerdo. Mientras duermes, eres incapaz de estornudar. Esto puede parecer imposible, especialmente cuando estás resfriado. Pero mientras tu cuerpo descansa, los nervios que te ayudan a estornudar también lo hacen. Mientras duermes, el cerebro ignora cualquier sensación de irritación o cosquilleo que normalmente provocaría el estornudo. El año civil solía terminar en febrero. Esto se debía a que fue el último mes añadido al calendario. El año civil duraba 304 días, por lo que había mucho espacio para más meses. Julio César lo cambió en el año 46 a.C., al calendario que conocemos hoy en día. Antes se seguía el calendario lunar. Julio César vio problemas con esto, ya que no coincidía con las estaciones, por lo que contrató a un astrónomo. Este fue el encargado de crear un calendario basado en el año solar. Dicen que Alejandro Magno, uno de los personajes más famosos de la historia antigua, era fanático de una delicia muy apreciada hoy en día durante el verano. Al parecer, Marco Polo, un explorador y escritor italiano, le llevó desde Asia una receta similar a la del sorbete, un postre congelado que se elabora mezclando agua azucarada con diferentes tipos de saborizantes.
Este postre, que más tarde recibió el nombre de crema helada, era una golosina frecuente en la corte de Carlos I de Inglaterra en el siglo XVII. En Francia, fue Catalina de Medici quien introdujo este apreciado postre helado poco después de casarse con Enrique II. El helado llegó al público en algún momento de la década de 1660, cuando un siciliano mezcló leche, crema, mantequilla y huevos en el Café Procope, el primer café conocido de París. El mismísimo Thomas Jefferson tenía su receta de helado favorita, que exigía la asombrosa cifra de 18 pasos. El helado se ha convertido en algo tan importante en la cultura popular que hasta tiene sus propias leyes y reglamentos que lo acompañan para asegurarse de que siempre sea producido dentro de ciertos estándares de calidad. En realidad, no todos los postres congelados que vemos diariamente son helados. Para ser comercializado con este nombre, debe contener un mínimo de 10% de grasa láctea y no debe pesar menos de medio kilo por litro. El helado auténtico no puede ser demasiado cremoso. En términos técnicos, eso significa que no debe tener más de un 100% de expansión por aire. En otras palabras, para conseguir esa textura específica que todos conocemos y amamos, la base de helado debe estar lo suficientemente batida, pero solo hasta un determinado porcentaje. Por cada litro de base de helado, el producto final no debe superar los 2 litros después de haberlo batido. Tu postre favorito para el verano puede dividirse en muchas otras subcategorías, como el helado reducido en grasa, el helado bajo en grasa o el helado sin grasa, dependiendo del porcentaje que contenga. Para tener una buena noción de lo que quieres, lo mejor es leer la información nutricional de cada producto. Un tipo interesante de postre helado es el gelato. Si bien se traduce literalmente como helado en italiano, existen diferencias entre los dos, que también nacen de las regulaciones sobre el contenido de grasa láctea. El gelato suele tener menos grasa láctea que la que debería tener el helado oficialmente, pero como tiene un bajo exceso de expansión por aire, un 20 o 30%, el resultado final sigue siendo denso y de rica textura. Los italianos también agregan que el gelato no debe tener menos del 3,5% de grasa. Si esto no parecía lo suficientemente complicado, los franceses también le aportan su propio toque al postre. Además de los ingredientes típicos, el helado francés, también conocido como natillas congeladas, necesita que se agreguen huevos a la mezcla, con no menos del 1,4% de yema de huevo. De seguro has clasificado erróneamente muchos otros alimentos, como las frambuesas. En realidad son un miembro de la familia de las rosas, junto con las cerezas, los damascos, las ciruelas, las peras, las manzanas, los duraznos y las moras. Se incluye en esta categoría por sus flores. Florecen en 5 pétalos iguales dispuestos alrededor de un núcleo central. Las bananas se consideran bayas, mientras que las fresas no, ya que pertenecen a la misma familia de las rosas. Además, compartimos aproximadamente el 50% de nuestro ADN con las bananas, lo que explica por qué tanto ellas como ciertas personas pueden resultarnos atractivas. ¿Otro error común? El chocolate blanco no es realmente chocolate, ya que no contiene sólidos de chocolate. Se hace con una mezcla de azúcar, productos lácteos, vainilla, lecitina y mantequilla de cacao. Y los padres de todo el mundo tienen buenas razones para querer que sus hijos coman brócoli. En términos de calorías, el brócoli tiene casi tantas proteínas como un filete. Dicho eso, no creo que los padres lo sepan, pero dado su bajo contenido en grasas, el brócoli tiene muchos otros beneficios para la salud en comparación con la carne. Ahora lo vemos como el acompañante obligatorio de las papas fritas, pero en otros tiempos se creía que el ketchup tenía propiedades curativas. En el siglo XIX, un médico de Ohio afirmó que los tomates podían ayudar a tratar problemas digestivos. Publicó una fórmula similar al ketchup, que luego se transformó en una píldora. Oye, ¿quieres tomar una píldora con tus papas fritas? Y hablando de papas fritas, contrario a lo que muchos creen, esta guarnición no es francesa. Las papas servidas de este modo son originarias de Bélgica, pero se llaman así por la forma en que se cortan. Y tal vez también porque el nombre coles de Bruselas ya estaba tomado. Estoy casi seguro de que hay un frasco de mantequilla de maní en algún lugar de tu armario, pero apuesto a que no sabías cuán valioso es en realidad. Y no estoy hablando de los sándwiches de mantequilla de maní y mermelada. Los estudios han demostrado que los estadounidenses consumen suficiente mantequilla de maní como para cubrir el suelo del Gran Cañón cada año. Solo para ser un poco más precisos, eso es cerca de 227 millones de kilos. Oye, si alguien hiciera eso en YouTube, yo lo vería. Y la coloración rosa del salmón no siempre es así por defecto. El salmón salvaje es rosa debido a la gran cantidad de camarones que consume en la naturaleza.
Sin embargo, el salmón criado en espacios artificiales suele ser blanco, por lo que los productores deben añadir pigmentos de origen vegetal para conseguir ese ligero tono rosa. Y las zanahorias tampoco eran anaranjadas en sus orígenes. El tono que conocemos ahora proviene de una mutación genética que se produjo en algún momento del siglo XVI. Las zanahorias eran originalmente blancas o púrpura. Así como acompañamos las papas fritas con ketchup, lo más probable es que eches una pizca de wasabi a cada plato de sushi. Bueno, eso que tienes ahí es casi con seguridad rábano picante. Resulta que el auténtico wasabi es bastante costoso. Por eso el 99% de los restaurantes de los Estados Unidos usan rábano picante en su lugar. Y puede que los veas juntos en el supermercado, pero los pimientos rojos, verdes y amarillos no son el mismo vegetal. Necesitarías diferentes tipos de semillas para cultivarlos individualmente, ya que cada uno de ellos es una especie vegetal aparte. ¿Sabías que una de cada 4 avellanas termina en un frasco de Nutella? La pasta para untar es tan popular que los científicos están buscando formas de cultivar avellanas en laboratorios para contrarrestar la escasez mundial. Eso es algo en lo que deberías pensar cuando pidas una cobertura extra. Claro, hay una fecha de caducidad en cada botella de agua, pero en realidad el agua no se echa a perder. La fecha mencionada es en realidad para la propia botella, ya que el plástico puede terminar filtrando sustancias nocivas en el líquido. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué la comida de los aviones a veces no tiene sabor? El chef no siempre tiene la culpa. La altitud a la que volamos tiene algunos efectos en la composición química del cuerpo, lo que hace que los sabores sean diferentes. Lo has agregado a una ensalada al menos una vez, pero tal vez te sorprenda saber que el cilantro y el coriandro no son la misma cosa. Coriandro es el nombre de las semillas secas, mientras que las hojas y los tallos se llaman cilantro. Ahora lo sabes. Para todos los amantes de las frutas, los científicos han creado un árbol de ensalada de frutas. Sí, así es, un árbol que puede producir diferentes tipos de fruta al mismo tiempo. Fue desarrollado en Australia y puede soportar hasta 6 tipos de fruta diferentes. Hay una variante de drupa que incluye duraznos, ciruelas, nectarinas, damascos y melocotones. Y una variante de cítricos para los que prefieren limones, limas, mandarinas, naranjas o incluso tangelos, pomelos y toronjas. Lo más probable es que lo evites por el mal aliento, pero el ajo es considerado uno de los alimentos más nutritivos que existen. Un solo diente de ajo puede contener el 2% de la vitamina B6 que necesitas a diario. Los estudios han demostrado que la sustancia química que le da al ajo su sabor característico, llamada alicina, es buena para la salud. El único tipo de alimento que nunca se echa a perder si lo almacenas correctamente es la miel, o al menos el único que hemos descubierto hasta ahora. Esto se debe a que contiene una gran cantidad de azúcar y tiene un bajo contenido de humedad. Además, existe una enzima creada por las abejas que colabora en esto, ya que puede suprimir cualquier crecimiento bacteriano. Por supuesto, si guardas tu miel de forma incorrecta y la expones a humedad adicional, puede echarse a perder, pero técnicamente la miel sellada y almacenada de manera adecuada no tiene fecha de caducidad. Si estás comenzando a desarrollar tus habilidades culinarias, te gustará saber que los hongos no pueden cocinarse de más. Esto se debe a que contienen un polímero llamado quitina. Esta sustancia permite que sigan siendo tiernos, por más que los cocines desde unos minutos hasta una hora. Oye, solo tienes que añadir un poco de mantequilla y ajo. Nadie lo sabrá. Una pulga es mucho más rápida de lo que quizás creas. Puede acelerar más rápido que un transbordador espacial. Cuando salta es capaz de alcanzar alturas vertiginosas de hasta 7 centímetros en un solo milisegundo. Una velocidad increíble. La aceleración designa el cambio de velocidad de un determinado objeto en un periodo de tiempo, y la unidad de medida es g. La gravedad en la superficie de la Tierra crea una aceleración de 1 g, que son 9.8 metros por segundo al cuadrado. El transbordador espacial acelera a unos 5 g, pero cuando las pulgas saltan alcanzan una aceleración de 100 g. La diferencia es tan grande porque el cuerpo de la pulga contiene un tipo de proteína elástica similar al hule, que le permite almacenar y liberar energía cuanto más lo necesita. ¿Recuerdas esos topes de plástico amarillos que puedes ver a lo largo del borde del andén de una estación de tren? Oficialmente se denominan TGSI, que son las siglas en inglés de indicadores táctiles de la superficie del suelo. Puede que no parezcan tan grandes, pero hace falta un equipo de trabajadores para instalarlos. En primer lugar, tienen que eliminar la antigua línea amarilla del andén. Después, atornillan temporalmente una barra de acero en su lugar.
Esto ayuda a los trabajadores a saber dónde deben hacer los agujeros. Necesitan un equipo de perforación especial que haga agujeros con la separación adecuada. Una vez que terminan, aparece una curiosa cuadrícula en el suelo. Los trabajadores comienzan a martillear los agujeros de plástico uno por uno. Estos agujeros forman parte de la superficie de advertencia del borde del andén. Su objetivo es avisar a las personas con problemas de visión y hacerles saber que se acercaron demasiado al borde de un andén. Los rayos tienen una temperatura increíblemente alta, de unos 27.750 grados centígrados, 5 veces más caliente que la superficie del Sol. En general, caen más de 8 millones de veces al día en todo el mundo, lo que equivale a unos 93 rayos por segundo. A pesar de la creencia popular, es posible que un rayo caiga 2 veces en el mismo lugar. También tienden a apuntar a objetos aislados, altos y puntiagudos. Por ejemplo, el Empire State Building es golpeado hasta 100 veces al año. ¿Eres una de esas personas que asocian los olores cítricos con la limpieza? Esto se debe a que, en el pasado, la gente solía utilizar limones para la limpieza del hogar. Su jugo contiene ácido cítrico que disuelve la cal y ayuda a devolver el brillo a cosas como las sartenes de cobre. Por esa razón extraían el aceite de limón de la cáscara y lo usaban para pulir madera. Incluso después de que aparecieron detergentes comerciales y limpiadores en crema en el mercado, las personas siguieron agregando aceite de limón por su agradable aroma. Boeing usa papas cuando trabaja en la mejora de su Wi-Fi a bordo. Las aerolíneas no pueden hacer que un grupo de personas pase días enteros sentados mientras prueban los nuevos sistemas de Wi-Fi, pero necesitan algo que pueda imitar las condiciones de los pasajeros en un vuelo. ¿Y por qué no papas? Es una elección perfecta. Debido a su contenido de agua y a su composición química, estos tubérculos absorben y reflejan las señales de las ondas de radio de la misma manera que nuestro cuerpo. Puede que veas los nenúfares como cosas delicadas y similares a hojas que flotan tranquilamente en la superficie del agua. Es difícil creer que esta hoja es capaz de soportar un peso de 32 kilogramos, el equivalente a un perro grande, como el pastor bergamasco o el boyero de Berna. Pero si quieres que un nenúfar soporte este peso, debes distribuirlo uniformemente por la superficie de la hoja. Por ejemplo, colocando una lámina de madera contrachapada encima. Imaginar a un tiranosaurio es bastante aterrador, ¿cierto? Ahora imagínate a 2.500 millones de estos feroces reyes de los dinosaurios deambulando por diferentes lugares de la Tierra. Los científicos creen que ese es el número total de ejemplares que probablemente recorrieron nuestro planeta, pero no vivieron todos al mismo tiempo. Hubo más de 127.000 generaciones de tiranosaurios a lo largo de un par de millones de años. De todas maneras, sigue siendo aterrador. La Luna está muy lejos de nosotros. Marte, Saturno y Júpiter están aún más lejos. El sistema solar es enorme. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es aún más grande y no olvides que existen muchas otras galaxias allá afuera que probablemente nunca encontraremos. Aunque los científicos siguen descubriendo nuevos objetos espaciales todo el tiempo, pero solo el 5% del universo es visible. Esto incluye planetas, lunas, estrellas, galaxias y otros cuerpos espaciales. No podemos ver el resto y no tenemos ni idea de cómo podría ser. Una gran parte del universo, más del 70%, se compone de energía oscura. La materia oscura constituye el 25%, pero no podemos detectarla. La materia oscura no interactúa con la materia ordinaria. Además, es invisible y no emite luz ni ninguna forma de radiación electromagnética. Pero los científicos creen que existe debido a algunos efectos gravitatorios inusuales que experimentan las galaxias y las agrupaciones galácticas. Por ejemplo, según las leyes de la física, se supone que las estrellas en el borde de una galaxia espiral giratoria orbitan mucho más lentamente que las que están cerca del centro galáctico. El centro de una galaxia es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de materia visible, pero las estrellas viajan más o menos a la misma velocidad, independientemente de su ubicación en el disco galáctico. Y esto solo tiene sentido si se supone que las estrellas del borde de una galaxia están bajo los efectos gravitatorios de alguna masa invisible. Esta masa podría estar escondida en un halo que rodea la galaxia. ¿Sabías que las personas pueden producir veneno? Bueno, no en este momento, claro, pero técnicamente es algo que todos los humanos pueden hacer. Todos los reptiles y mamíferos son capaces de esto. Vemos esta habilidad más que nada en criaturas como las serpientes, las arañas o los loris lentos, las únicas especies venenosas de primates que conocemos. Los biólogos han encontrado un pasado genético compartido entre el veneno y la saliva, lo que significa que los reptiles venenosos y los mamíferos tienen un ancestro común lejano. Las glándulas salivales son como cuencos vacíos, mientras que las glándulas de veneno son esos mismos cuencos pero llenos de veneno.
No es que nos falten mecanismos o genes especiales, simplemente no tenemos proteínas que nos ayuden a llenar esos cuencos. Esto quiere decir que cualquier ser vivo que tenga glándulas salivales podría volverse venenoso potencialmente hablando, desde los ratones hasta las personas. Hay una razón por la que todos disfrutamos el olor de la lluvia. Es más, este olor tiene un nombre especial, petricor. El agua no tiene ningún olor particular, pero cuando llueve, el aire se llena de un aroma agradable. Esto ocurre gracias a la geosmina, una molécula especial que crean las bacterias que viven en el suelo. Supongamos que miras hacia afuera y ves que está lloviendo. En ese mismo instante se están formando pequeños espacios de aire que contienen cantidades diminutas de estas moléculas. La lluvia atrapa y luego libera esos espacios de aire, y al hacerlo, envía estas moléculas al aire. Después viajan por todas partes y producen ese característico olor a lluvia. Por cierto, no siempre llueven gotas de agua. Pueden llover peces, ranas u otras cosas extrañas que no esperarías que cayeran del cielo. Estos casos son raros, pero ocurren, especialmente durante las tormentas eléctricas potentes. Los vientos de los tornados pueden ser tan intensos que impulsan objetos y animales por los aires, y al final todo tiene que caer. Un pequeño pueblo de Australia informó que cientos de peces cayeron del cielo en 2010. Existen planetas que tampoco tienen lluvias normales. En Venus, así como en algunos otros planetas y lunas, la lluvia se compone de metano y ácido sulfúrico. Hasta existe un planeta a 5000 años luz de nosotros donde las gotas de lluvia están hechas de hierro. En las profundidades de Urano, Saturno y Neptuno podrían estar lloviendo diamantes. Es difícil demostrarlo porque los planetas exteriores de nuestro sistema solar son realmente difíciles de estudiar, pero los científicos suponen que la presión extrema en estos planetas podría cristalizar los átomos de carbono, convirtiéndolos en diamantes. Es más, los especialistas creen que en Saturno podrían formarse 1 millón de kilogramos de diamantes cada año. Existe una pequeña ciudad de Noruega al norte del Círculo Polar Ártico. En ese lugar el sol no desaparece en todo el periodo comprendido entre el 18 de mayo y el 26 de julio. Por eso, sus habitantes quieren eliminar el concepto del tiempo. Durante ese periodo siempre hay luz afuera y las personas responden a esto. Si viajaras ahí y pasearas en plena noche, digamos a las 2 de la madrugada, podrías ver a los residentes jugando al fútbol, cortando el césped, pintando sus casas o yendo a nadar. Las personas pueden utilizar solo un pequeño porcentaje de la cantidad total de agua de nuestro planeta. Es cierto que alrededor del 71% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, pero solo podemos utilizar el 0,3%. El resto se encuentra en los casquetes polares, los glaciares, los océanos, el suelo o flotando en la atmósfera del planeta, lo que significa que no es accesible para nosotros.